Bueno chicos, tal como lo acordamos el día del Colaborate, pues les voy a hacer la explicación de la presentación que les tenía, que el tema es de evaluación psicológica en el contexto educativo. Básicamente pues lo que voy a hacer es mostrarles las diapositivas y les voy a ir explicando para que tengan claridad. Recuerden que este tema deben hacer la reseña reconstructiva que deben entregar para el 1 de junio. Para las personas que no se conectaron ese día, pues para eso se está haciendo este video. Yo pues pasé la novedad por el tema del sonido. Vamos a ver que el próximo Colaborate lo podamos trabajar, pero esperemos a que podamos seguir haciendo un poco más de trabajo en clase que por medio del Colaborate. ¿Listo? Para la próxima clase del sábado vamos a trabajar identidad profesional. Esa actividad la vamos a hacer en el salón de clase. Yo les voy a llevar un material para que trabajemos. Ustedes deben llevar papel craft, papel periódico, marcadores para que hagamos un trabajo allá en clase. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la evaluación psicológica en el contexto educativo. Para hablar de la evaluación psicológica en el contexto educativo, primero tenemos que definir qué es orientación escolar. Cuando nos hablan de orientación escolar, se nos viene a la cabeza la palabra juicio, síntesis, análisis, comprensión, observación, generalización. Si vemos estas palabras, ¿cierto?, están muy relacionadas con lo que es la orientación, pero tenemos que tener un concepto de ello. La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, los padres y docentes con el objetivo de contribuir al desarrollo de tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. Se brinda para fortalecer la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida, así como la participación reflexiva y crítica en la comunidad. Es decir, que la orientación escolar son un conjunto de estrategias que están destinadas tanto para los papás. Yo siempre lo he visto como 3 ejes. Uno, cuando trabaja en la orientación escolar, tiene 3 ejes de trabajo. 1, que son los alumnos; 2, los padres; 3, los docentes. Cada uno de ellos, de acuerdo a este tipo de población, pues tiene unas necesidades. De acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra, presentan otras necesidades, ¿sí? Y el orientador, ¿qué es lo que hace? Brindar las estrategias adecuadas para atender estas necesidades, para prevenir ciertos problemas y para fortalecer habilidades para la vida, habilidades emocionales, todo lo que tiene que ver con el tema de la resiliencia, con estilos de vida saludables. ¿Cuáles son los componentes? Hablamos de que hay unos componentes de la orientación escolar. 1, la institucionalidad. Consiste en integrar el proyecto institucional, lo que habíamos hablado del PEI, mediante el conocimiento de objetivos y metas para hacer sentirse parte pues de la institución. Es decir, nosotros no podemos, el objetivo del colegio no puede ser uno y nosotros debemos estar encaminados en otro. Se ocupa especialmente y preferentemente el funcionamiento de los individuos en sus respectivos entornos sociales, es decir, como partes integrantes de la sociedad y la comunidad. Si ustedes ven los PEIs de una institución, están marcados con la visión, la misión y los valores. Nosotros también tenemos que desarrollar nuestras estrategias encaminadas a esta misión, a esta visión, a estos valores, a estos principios que quiere la institución a donde estemos. ¿Listo? Lo escolar, reconocer pues si hay hábitos de estudio, reconocer si hay cómo está el proceso de aprendizaje, el rendimiento académico, y empezar a revisar toda esa parte como académica, como toda esa parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo psicosocial favorece el autoconocimiento, propiciando acuerdos entre las personas con las que interactúa y previene conductas de riesgo social. Todo lo psicosocial hace referencia al contexto social donde está el chico, a la parte personal de él, a la parte familiar, a esos factores de riesgos y protectores que tiene dentro del contexto escolar y dentro del contexto familiar. Y lo vocacional implica el reconocimiento de ciertas aptitudes y actitudes que tienen los chicos para generar un proyecto de vida. ¿Cómo vamos haciendo esa exploración vocacional? ¿Cómo hacemos que estos chicos se incentiven para hacer su proceso de educación superior o técnico-tecnológica más adelante, ¿no? Recuerden que uno no trabaja la exploración vocacional solamente en grado 10º y 11. Este trabajo se viene haciendo desde que ellos están en grado 0. Yo les voy a compartir una experiencia que tuve. Fue con el proyecto de Fundación Nutresa. Fundación Nutresa estaba implementando un sistema de calidad en varias instituciones. Eso empezó hace muchos años. ¿Y qué pasó? Parte fundamental para implementar los sistemas de calidad hablaba de un desarrollo personal, ¿sí? Ese desarrollo personal era visto todo lo que uno hace dentro de la orientación escolar. Entonces, ¿qué pasaba? Esa vocación está enfocada ¿a qué? A que el niño, desde que está en grado 0, ¿cierto? En que empieza ese ciclo número 1, que es grado 0, primero y segundo, el niño empiece a encontrar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses y empiece a desarrollar ciertas habilidades para que cuando llegue a grado 8º, 9º, pues tenga un proyecto de vida más adecuado y haya explorado pues mejor esa parte vocacional. ¿Qué hace la orientación escolar?
La orientación escolar hace dos cosas, ¿sí? Hace prevención y hace una detección y hace una evaluación. Ahorita vamos a ver de qué manera la prevención también se vuelve evaluación. ¿Listo? Perdonarán, pero tengo el pulso como alterado, entonces las diapositivas están un poco chuecas. Cuando hablamos de prevención hacemos referencia a potenciar los factores de protección ante los comportamientos adictivos y fomentar actitudes y hábitos saludables a través del proceso educativo. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de que estamos haciendo un proceso de educación, estamos haciendo un proceso de educación previa a los problemas. Obviamente también tenemos una prevención de tipo secundaria que pues es ya como una intervención a nivel de las problemáticas. ¿Qué más hacemos desde la prevención? Promocionar los factores de protección y factores de riesgo, que era lo que anteriormente les decía, asociado con ciertas conductas disruptivas que puedan tener los estudiantes o ciertos procesos. Estamos hablando también de promocionar los factores de protección y los factores de riesgo que hemos hablado mencionalmente a ciertas estudiantes que vemos como en estados de vulneración. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de estados de vulneración, estamos hablando de que son personas que están más expuestas a factores de riesgo y a condiciones socioambientales que no favorecen su calidad de vida o su estilo de vida saludable. ¿Listo? Hablamos de la detección y la evaluación. Cuando hablamos de detección, estamos hablando de que estamos haciendo, vamos a empezar a revisar qué dificultades tienen los estudiantes, sea a nivel de aprendizaje, a nivel relacional, a nivel convivencial, a nivel emocional, a nivel de abusos, violencia y maltrato, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a hacer esa detección. ¿Quién la hace? Nosotros como orientadores, pero además los profesores nos colaboran en esa labor. Hacemos un tema de evaluación también, ¿no? Luego de que ya detectamos la situación o que nos remiten la situación, empezamos a hacer una recolección de la información o de la situación detectada o recepcionada a través de ¿qué? A través de varios instrumentos que ahorita les voy a mencionar en la otra parte. De acuerdo al documento que teníamos propuesto para leer, nos hablan de que la orientación educativa tiene unas coordenadas. Yo esas coordenadas como unos lineamientos de los cuales partimos, ¿cierto? ¿A qué atender al evaluar e intervenir? Uno, que nosotros debemos partir de que hay un enfoque de inclusión, es decir, que trabajamos con una población diversa. Acuérdense que la diversidad ya no está enfocada solamente en la discapacidad, sino en las poblaciones LGTBI, en las poblaciones de las personas indígenas, bueno, tenemos como 8 grupos de poblaciones que tenemos que nos hace que en los contextos escolares se presente la diversidad. ¿Cuáles? Tenemos unos objetivos, la educación tiene unos objetivos, el contexto mismo de la escuela tiene unos objetivos, Bueno, perdonarán los sonidos de fondo, chicos, del video, pero son estímulos que no puedo controlar. Bueno, hablamos también de que hay un currículo escolar y un currículo social. Hablamos que hay un currículo escolar cuando estamos diciendo que tenemos un plan de estudio para cada nivel, que estas son las asignaturas, que estos son los logros que deben tener. Pero además, Jimeno Sacristán nos dice que hay un currículo oculto, que es ese currículo social, que es lo que ocurre en las aulas, en los patios, en los diferentes lugares de las instituciones que se dan dentro de esos procesos sociales. Ahí es donde está ese currículo oculto y ese currículo nos dice mucho, porque en la escuela no solamente se va a formar. Otro punto son las características de la comunidad educativa. Las características de la comunidad educativa hacen referencia a la descripción del contexto donde estamos, sea una institución de educación superior, sea un privado, público, lo que sea, eso nos va a determinar. Siempre debemos partir del contexto donde vamos a trabajar, ¿listo? Existencia de un marco legal. Siempre, en todo lugar o contexto educativo donde estemos, vamos a tener una normatividad. ¿Listo? Cuando estamos en los colegios, obviamente nos regimos por la ley 115, si hablamos desde manual de convivencia con la ley 1620, pero obviamente siempre estamos dentro del marco de la legalidad. ¿Cuáles son los objetivos de este ejercicio educativo? ¿Cierto? El primero, aprender a pensar. La escuela lo que hace es que la escuela o las instituciones educativas de cualquier orden invitan, ¿cierto? O llevan a que el estudiante aprenda a pensar. Haga procesos reflexivos en su pensamiento.
Dos, que aprenda a relacionarse, o sea, no solamente el ser humano va a educarse en términos de conocimiento, unas asignaturas, biología, matemáticas, sino que también va a aprender a relacionarse, a desarrollar unas habilidades interpersonales, intrapersonales. Adquirir la capacidad de autorregulación emocional. Eso también se enseña en la escuela, cómo aprendemos a manejar las emociones, cómo ante situaciones de conflicto yo aprendo a manejar la ira, cómo ante situaciones que me generen exacerbación de alegría, aprendo a manejar esa alegría sin llegar a la euforia. Eso lo debe enseñar la escuela y eso como lo enseñamos a través de talleres, a través de campañas, a través de sensibilizaciones, eso se enseña de esa manera. Desarrollar las capacidades psicomotrices se enseña, o sea, desde que un niño ingresa a la escuela, normalmente lo que hace es empezar a desarrollar su parte motriz a través del juego. Si ustedes ven, cuando un niño llega a la edad preescolar, pues lo primero que hace es empezar a jugar porque el juego es el que lleva a desarrollar ciertas capacidades motrices. Entonces, la escuela enseña ese tipo de cosas a través de la formación integral. Y adquirir competencias sociolaborales, es decir, que nosotros educamos para que el estudiante salga a una vida laboral. ¿Listo? Cuando hablamos de evaluación, el psicólogo tiene la función de evaluar al individuo en su conducta, familia, escuela, contextos en el que se desenvuelve. Es decir, que no mira al individuo como un elemento solo, sino como la suma de sus partes. Es decir, como mide todo su entorno y empieza a evaluar a ver dónde es que se está presentando la dificultad. Hace una evaluación de los aprendizajes en términos de rendimiento académico, en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en términos de los procesos cognitivos. Un ejemplo de esto es cuando hay chicos que tienen deficiencia en sus procesos de aprendizaje o en su rendimiento académico, los docentes lo detectan y lo que hacen es remitir para que evaluemos y determinemos si hay una alteración de orden cognitivo o es un proceso de aprendizaje transitorio o qué es lo que pasa y a partir de eso empezar a generar unas intervenciones. La evaluación es una función que nosotros tenemos dentro del sistema educativo. Nosotros estamos en la función de evaluar, de detectar, de remitir. ¿Listo? Cuando hablamos de aprender a pensar, ¿qué implica? ¿Sí? Cuando hablamos de aprender a pensar, no solamente implica esa parte académica, implica que esa parte personal, esa parte social. Entonces, estamos hablando de que hay un contexto, ¿cierto? Y ese contexto lo que hace es que a través de la interacción activa unos contextos, ¿cierto? Pero ahí generamos unas representaciones, unos imaginarios, ¿cierto? Y eso viene a qué? Esas representaciones y esa realidad que se va construyendo en los contextos permite construir conocimiento, permite resolver problemas, permite tomar decisiones. ¿Listo? Si hablamos desde las actividades cognitivas, es decir, desde nuestros dispositivos básicos del aprendizaje, que es memoria, atención, concentración, pensamiento, ¿cierto? O dentro de los procesos cognitivos superiores, que es relación, categorización, estamos viendo que esto nos lleva a pensar, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar aprendizajes de manera más eficaz o de manera más significativa. Yo quitaría la palabra eficaz y colocaría aprendizajes de orden significativo. Y para finalizar, se plantea que uno puede ir evaluando y puede ir interviniendo. Se habla de una intervención, de una prevención universal, de una prevención selectiva, de una prevención indicada. ¿Listo? Que es lo mismo que dentro del documento podemos encontrar como prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Listo? Cuando estamos hablando de la prevención universal, quiere decir que estamos haciendo referencia a qué? Que nosotros podemos trabajar necesidades prioritarias que nos manifiesten los docentes o la comunidad educativa, ¿cierto? Y lo que hacemos es mirar de qué manera podemos atender esas necesidades. Entonces, es decir, que hay una necesidad donde hay un bajo rendimiento académico. Entonces, tenemos que empezar a mirar qué competencias o cómo vamos a desarrollar ciertas competencias que mejoren la parte matemática. Entonces, podemos hacer cosas para resolver problemas lógico-matemáticos. ¿Qué más? Identificamos, por ejemplo, que hay problemas de aprendizaje. Entonces, de esa manera intervenimos de manera general. Podemos hacerlo de varias maneras, a través de una guía para los docentes, una guía orientadora donde especifique muchas actividades o estrategias que pueda hacer en el aula, o nosotros directamente haciendo la
la intervención. La prevención secundaria hace referencia a la evaluación de los resultados de esto que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, si en la prevención universal nos dijeron que había una necesidad, que era una situación de consumo o de conducta suicida, recuerden que hay ciertas conductas, ¿sí?, que se vuelven contagiosas, ¿sí? Entonces, ese contagio social, se habla de un contagio social actualmente. Entonces, ¿cómo empezamos a que eso no se nos vuelva un contagio social? Y empezamos a intervenir. Entonces, esa prevención selectiva lo que nos lleva es a... Esa prevención selectiva nos lleva a ¿qué? Nos lleva a evaluar esos procesos que se llevaron en la prevención universal. Y en la prevención indicada es cuando ya trabajamos directamente con la persona que está presentando la necesidad. ¿Listo? Entonces es cuando ya hacemos una atención personalizada, hacemos unas remisiones personalizadas y empezamos a atender al individuo como tal o a su familia dependiendo de la necesidad que estén presentando o la situación que nos reporte.